¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de los temas más críticos y fascinantes de la medicina actual, la resistencia antimicrobiana. Y ojo, porque esto no es un problema del futuro, es una crisis absoluta que estamos viviendo hoy mismo en los pasillos de nuestros hospitales. En esta revisión vamos a explorar ese punto exacto donde la microbiología choca de frente con la práctica clínica. Literalmente vamos a entender qué es lo que define el éxito o el fracaso de los tratamientos que recetamos todos los días. ¡Arrancamos! Para organizarnos, nuestra ruta de hoy es súper clara. Primero, veremos la magnitud del problema. Segundo, los tipos de resistencia. Tercero, el gran contraste entre microbiología y farmacodinamia. Cuarto, el peligro de la heteroresistencia. Y para cerrar, la terapia empírica frente a la dirigida. Punto número 1. La magnitud del problema. Hablemos de la dura realidad de esta crisis global. A ver, para poner esto en perspectiva, los datos globales nos tiran una cifra que te deja helado, 1,27 millones. Resulta que de los 7,7 millones de muertes relacionadas con infecciones bacterianas en un solo año, 1.027.000 son causadas de forma directa por patógenos que ya no responden a los antibióticos que tenemos disponibles. O sea, no estamos filosofando sobre un concepto de laboratorio, estamos hablando de una emergencia sanitaria inmediata. Una emergencia que nos cuesta muchísimo dinero, prolonga las estancias en el hospital y, lo más doloroso de todo, se cobra vidas humanas a diario. ¡Es una locura! Pasemos al punto 2. Los tipos de resistencia. Básicamente la intrínseca y la adquirida. Bueno, existen dos grandes formas en las que las bacterias se defienden. Por un lado tenemos la resistencia intrínseca. Esta es, digamos, la capacidad innata o de fábrica que tiene una bacteria para ignorar un fármaco. Piénsalo como un rasgo estructural predeterminado. Por ejemplo, la bacteria simplemente no tiene el blanco al que ataca el antibiótico, o quizás tiene una membrana externa que es impermeable por naturaleza. Por el otro lado está la resistencia adquirida. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ocurre cuando una bacteria que antes era súper susceptible, de repente evoluciona. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de mutaciones genéticas o, y esto es clave, robándole literalmente los planos genéticos a otras bacterias mediante transferencia horizontal, casi siempre usando plásmidos. Es evolución en tiempo real. Vamos al punto 3. Microbiología contra farmacodinamia. O, dicho de otra forma, la placa de Petri frente al paciente real. Todo este asunto empieza en el laboratorio con una métrica fundamental, la CMI, o concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, es la cantidad más baja de un antibiótico que necesitamos para frenar de manera visible el crecimiento de una bacteria in vitro. Es nuestro número base, ese dato crudo que usan los microbiólogos para medir qué tan potente es un antibiótico frente a una bacteria específica aislada en el laboratorio. Pero ojo, la CMI por sí sola no nos sirve de mucho si no tenemos los famosos puntos de corte. Estos puntos son, literalmente, la línea divisoria clínica. Son unos valores umbral súper estandarizados que nos dicen si ese numerito de la CMI cae en la categoría de sensible, intermedio o resistente. Así de simple, si la CMI de tu paciente supera este punto de corte establecido, el reporte del laboratorio va a clasificar a ese patógeno como resistente y listo. Y aquí llegamos al meollo del asunto, el conflicto entre la resistencia microbiológica y la resistencia farmacodinámica. A ver, la resistencia microbiológica es un concepto puramente de laboratorio. Significa que el patógeno tiene una CMI alta que supera los puntos de corte. Pero la resistencia farmacodinámica, eso es lo que realmente pasa dentro del paciente. Es cuando tienes un antibiótico que funciona de maravilla en la placa de Petri, destruye todo, pero fracasa rotundamente en la vida real. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque el fármaco no logra llegar en cantidad suficiente al tejido infectado. El antibiótico sencillamente no alcanza las concentraciones terapéuticas en el campo de batalla. Un gran problema, ¿no? Lo que nos lleva al punto 4. El peligro de la heteroresistencia. El enemigo oculto. Seguramente se han topado con esto. ¿Por qué un tratamiento que se supone que es perfecto termina fracasando de la nada? Es un misterio que nos genera muchísimo estrés clínico. Imagínate el escenario. Le das el tratamiento al paciente basándote en un reporte que grita sensible. Te aseguras de que el antibiótico llegue al tejido en las dosis correctas, pero de repente el paciente empeora dramáticamente y el tratamiento falla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la prueba estándar de susceptibilidad nos falló tan feo? Bueno, la respuesta muchas veces es la heteroresistencia. Esto pasa cuando tienes una población de bacterias que, a simple vista y en su gran mayoría, parece totalmente susceptible. Pero, y aquí está la trampa, esconde una subpoblación minúscula que ya era resistente desde el principio.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos el antibiótico, barremos rapidísimo con toda la mayoría susceptible y sin querer creamos la presión selectiva perfecta para esa pequeña subpoblación resistente. Les quitamos la competencia, les dejamos el camino libre para que se expandan y se conviertan en la cepa dominante. El resultado es, inevitablemente, el fracaso del tratamiento. Llegamos al punto 5, terapia empírica y dirigida y cómo tomamos decisiones en el día a día. Para no recetar a ciegas y tomar decisiones empíricas verdaderamente responsables, la Organización Mundial de la Salud armó un marco de trabajo genial llamado AWR. Este sistema divide los antibióticos en 3 grupos súper claros. Primero, los de acceso. Estas son nuestras terapias de primera línea, las que tienen un riesgo bajo de generar resistencia. Segundo, los de vigilancia. Son fármacos de amplio espectro que sí generan mayor presión selectiva, así que hay que restringirlos a indicaciones muy específicas. Y tercero, el grupo de reserva, nuestras armas de último recurso. Estas las guardamos estrictamente para cuando nos enfrentamos a patógenos multiresistentes con el único fin de preservar su efectividad a toda costa. Llevar todo esto a la práctica clínica significa aplicar los programas de optimización de antimicrobianos. Y para hacerlo bien, hay que seguir unos pasos muy precisos. Primero, hay que interpretar los cultivos microbiológicos con lupa, de forma rigurosa. Segundo, hacer un desescalaje seguro. O sea, arrancar con algo empírico de amplio espectro si es necesario, pero cambiar rapidísimo a un tratamiento estrecho y súper dirigido apenas tengamos los datos firmes. Tercero, ajustar siempre las dosis apoyándonos en la farmacodinamia y en cómo va evolucionando el paciente. Y por último, una regla de oro inquebrantable. Jamás trates una simple colonización bacteriana. Tratar una colonización no trae ningún beneficio real y solo genera disbiosis y daños colaterales. Para cerrar esta sesión, quiero que se queden con esto. La resistencia antimicrobiana no es solo una teoría de laboratorio, es el resultado directo de la evolución que nosotros mismos estamos impulsando con nuestros tratamientos. Dominar la farmacodinamia, entender cómo funcionan estos fenotipos de resistencia y practicar una prescripción verdaderamente racional es nuestra única salida para preservar estas herramientas vitales. Cada decisión que tomamos importa muchísimo, así que les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo creen que la prescripción que firmamos exactamente el día de hoy va a dictar la supervivencia de los antibióticos para el mañana? Piénsenlo.